El tema para servir, vamos a ver 2 puntos importantes: servir en el cuerpo y servir bajo autoridad. Es importante enfocarlo desde estos 2 puntos que vamos a desarrollar en el devocional, y espero que ustedes nos acompañen hasta el final para que sea de bendición este tema. ¿Listo? Primero que todo, quiero contarles que el Señor Jesucristo vino a servir. El Señor Jesucristo vino a servir, no para ser servido. Esta misma operación se lleva a cabo en su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia establecida en Cristo Jesús, ¿cierto? Somos el cuerpo orgánico de Cristo, y por lo tanto el Señor Jesucristo está vivo por medio y a través de nosotros, y sigue haciendo la obra redentora. Cada hijo de Dios, por eso, en ese cuerpo tiene un propósito y tiene una función muy especial. ¿Y cuál es la tarea que debemos hacer cada uno de nosotros? Debemos descubrir todos los días y caminar en el servicio para la cual fuimos destinados. Sí, usted y yo sabemos que cuando recibimos a Cristo, ahora tenemos un propósito de vida y que perseguimos ese propósito a todo momento, ¿cierto? Todos los días debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras vidas delante de Dios para que se cumpla ese fin, ¿sí? Nosotros estamos vivos, usted y yo estamos vivos porque todavía tenemos tarea que hacer, ¿cierto? De lo contrario, pues no estaríamos aquí, porque el Señor ya nos llevaría a su santa presencia. Pero si tenemos un propósito, nosotros continuamos en vida para servir. Para que sea efectivo ese servicio, ese don de servir, tenemos que desarrollar nuestra fe. No podemos tratar o intentar servir a los demás si no tenemos un desarrollo en nuestra fe, si no tenemos una relación y una comunión con Dios, ¿sí? Por eso estamos hablando que es en el cuerpo. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos. Muy bien. Ya lo tenemos. Romanos capítulo 12, del versículo 6 al versículo 7. El versículo 6 al versículo 7 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, ¿cierto? Como les había dicho, nosotros en el cuerpo de Cristo cumplimos una función específica, ¿sí? Somos instrumentos en las manos de Dios, usados para llevar justicia, para llevar su justicia a la humanidad. Entonces, cuando hablamos de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, debe quedar claro que nosotros debemos servir con respecto a esos dones, ¿sí? Debe quedar claro que esos dones son dados para el funcionamiento de la iglesia, o sea, para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Esos dones no son dados para que hayan personas que se aprovechen o que traten de hacer espectáculo o que traten de llamar la atención, no. Esos dones que Dios da, todos los dones que hemos visto a lo largo de estos días, es porque se dan por una necesidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los hijos de Dios. No se dan porque sí. Es por eso que es necesario el don de servicio en el cuerpo de Cristo, para poder ministrar, para poder administrar los dones que Dios ha dado. Debemos desarrollar en nosotros este don de servicio. Precisamente
para que seamos mayordomos fieles, administradores fieles de lo que Dios ha dado. Pero para poder servir, ojo a esto, para poder servir debemos organizar nuestra vida espiritual. Debemos primero organizarnos a nosotros mismos. Yo no puedo servir si no sirvo a mi propio ser. Debemos organizar nuestras vidas. Debemos ser diligentes con nuestras vidas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en mi mente. Yo debo servir. Entienda que usted es templo del Espíritu Santo de Dios y que usted es mayordomo de ese templo, porque allí mora el Espíritu Santo de Dios y allí está Cristo como sacerdote. Nosotros tenemos derechos, claro está, dados por la muerte y resurrección de Cristo, pero también tenemos deberes que cumplir y es allí donde comienza el servicio. El servicio comienza cuando usted y yo vivimos en santidad. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20. Busquemos allí, por favor, en sus Biblias. Cada uno de ustedes la tiene. Sus manitos, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Listo? Los cuales son de Dios. Debemos servir entonces, primero en nuestros cuerpos, primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, ¿sí? En lo que es nuestro, servir, para después servir a los demás. Este cuerpo que no es de nosotros, que le pertenece a Dios, debe ser bien ministrado. El servir no es una serie de actividades, como muchos piensan que servir es hacer buenas obras. Eso no es todo el servir. No es una serie de actividades en la congregación. Muchos creen que servir es ir y poner sillas o estar presentes en la organización, en el repartir de los alimentos. No necesariamente o no es todo esto. El servir como don se da para que usted ministre todas las manifestaciones que se dan del Espíritu Santo de Dios en su vida, para que se manifieste en nosotros la gracia de Dios. Hay que preguntarnos entonces en esta noche: ¿tengo una vida que agrada a Dios? ¿Cómo estoy en mi relación diaria con Dios? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? En la intimidad es que se demuestra si usted comienza con un buen servicio. Si usted en la intimidad es un hombre de oración, una mujer de oración, una mujer que lee la palabra de Dios, que hace de su vida espiritual una costumbre, que hace de su comunión con Dios una vivencia personal, allí comienza el servicio. Vamos a leer Romanos capítulo 12 del 9 al 16. Romanos capítulo 12 del 9 al 16. Busquemos por favor Romanos capítulo 12 del 9 al 16. Muy bien. Vamos a volver a leer capítulo 12 de Romanos y leamos todos juntos del 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Listo? Bueno, aquí nos demuestra entonces que no solamente, que el servicio es compartir entre nosotros, pero también ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿sí? Gozosos, sufridos en la tribulación, constantes en oración, ¿sí? Siguiendo lo bueno y aborreciendo lo malo. Cuando usted aborrece lo malo, cuando usted sigue y persigue lo que es agradable a Dios, usted está comenzando a servirle a Él de manera personal, ¿cierto? De manera personal. Muy bien. Amén. Continuamos con la otra parte, que es bajo la autoridad. Nosotros debemos tener comunión verdadera con el Padre eterno, nuestro Padre celestial, en una relación vertical, ¿cierto? Para que se refleje en esa relación vertical con el Padre. O sea, cuando yo entiendo que toda relación social se fundamenta primero en una relación vertical, o sea, una relación del Hijo de Dios con Dios. Esa es la relación vertical. Cuando yo tengo bien nutrida esa relación vertical, esto se va a reflejar en la relación con los demás, o sea, en la relación horizontal. Mi relación con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, en el caso de las damas, mi relación en la congregación, mi relación en el trabajo. Todas esas relaciones horizontales se alimentan o son dadas en amor cuando yo tengo una relación vertical fortalecida con Dios. Y todo esto es para servir bajo el respaldo y la autoridad dada por Dios. Por eso la relación vertical viene de Dios y es autoridad de Dios para que usted comience a servir en una relación horizontal. Si yo no atiendo las necesidades que se presentan en mi ser de buscar a Dios y en alma, espíritu y cuerpo, no podré atender mi vida espiritual con los demás. No se va a llevar a cabo de la manera efectiva como Dios quiere que se haga. ¿Cierto? Ahora, bajo autoridad. ¿Por qué bajo autoridad? Pues con la llegada del Señor Jesucristo se inició un método, que es el método de Dios en la tierra. ¿Y en qué consiste ese método? Que llegó un mensaje sencillo de salvación, de que Jesucristo vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y ahora vive en nosotros, y que ahora tenemos una vida abundante y tenemos la salvación. Ese mensaje se tiene que reproducir. ¿Y qué método utiliza Dios? Del hombre, la salvación del hombre, para el hombre y dispersada por medio del hombre. O sea, ahora Dios no envía ángeles para llevar el mensaje, no habla con profetas. Sí, los profetas ahora tienen que interpretar lo que la Biblia dice, ¿cierto? Y algunos tienen ese don de poder entender más allá que otros para poder llevar el mensaje claro de las profecías. Pero ya no son ángeles que hablan con personas, no, ¿cierto? Ahora es el hombre por medio del hombre para llevar ese mensaje, comenzando desde los 12 apóstoles. Por lo tanto, siempre hay una línea de autoridad de aquí en adelante, una línea de autoridad en el servicio. Por eso voy a leerlo aquí, Hechos 19, 13, 16, ustedes lo pueden buscar. Dice, algunos de los judíos,
porque Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, pero Dios constituye maestros, pastores, evangelistas, para que esto se lleve a cabo. Y de ahí en adelante hay una línea de autoridad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la operación de todos los dones que hemos estado estudiando, debe haber una línea de autoridad establecida. Si yo enseño a alguien, la palabra de Dios, así sea, pues yo tengo que ser enseñado por alguien. Si yo tengo discípulos, pues yo tengo que ser discipulado, y así sucesivamente. Por lo tanto, el don del servicio se desarrolla y se perfecciona en el cuerpo de Cristo por medio de la autoridad dada en el cuerpo de Cristo. Si vamos al Hechos 19, 13 y 16, que el que yo había dicho, el anterior era Efesios 4, 11, 12, me equivoqué ahí, el anterior era Efesios 4, 11, 12. Este es Hechos 19, 13 y 16, lo que vamos a leer ahora. Entonces dice, es peligroso cuando nosotros servimos a los dones, en los dones de Dios, sin estar bajo autoridad. Leamos Hechos 19, 13 y 16 y vamos a ver lo que dice allí. Hechos 19, 13 y 16 dice así. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es peligroso cuando yo en los dones que Dios ha dado, o en los oficios que Dios ha dado también, comienzo a ministrar personas, enseñar, dar profecías, etc. O enseñar profecía, o discipular, etc. Y yo no estoy bajo autoridad. Estos hombres eran ambulantes. Ambulantes es que no están instituidos en el servicio, no están instituidos. Esos eran ambulantes, muchos. Y ahora hay muchos ambulantes en el mundo, ¿cierto? Que se hacen llamar, que se llaman a confesionales, o que no tienen ninguna directriz, viven dicen que la autoridad la da la palabra de Dios. Sí, pero en cuanto a la interpretación, en cuanto al discipulado, la enseñanza, pues es mejor y es serio de alguien que tenga una autoridad. En el caso mío, pues yo estoy siendo discipulado y enseñado, y pues lo que soy, lo que me enseñan, también enseño en esa línea de autoridad. ¿Listo? Por eso es el enemigo lo que quiere es que usted sea desobediente a la autoridad, porque todo lo que vaya contra la autoridad establecida y delegada por Dios, lo que busca es dividir para perder la cobertura. Por eso él busca dividir para quitar el respaldo, busca dividir para quitar la unción de Dios en los suyos y poder entrar para hacer daño en la persona, ¿sí? Y es peligroso cuando alguien saca demonios, está sacando malos espíritus y no tiene una autoridad delegada allí. Puede pasarle lo que les pasó a estos judíos. El servicio es todo lo que se hace en beneficio del prójimo. Todo lo que yo hago es por una necesidad que hay en el servicio, para cuidar, satisfacer las necesidades de los otros, poder guiar, orientar, poder edificar. El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Entonces, esto es una
una regla de vida que nosotros debemos seguir. Bueno, y aquí termino este tema. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.